¿Qué tal, apreciado amigo y apreciada amiga? Dios te bendiga en esta hora. Una vez más estamos aquí para compartir un capítulo más de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 31 del libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 31. Mientras los filisteos peleaban con Israel, los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. La batalla se agravó sobre Saúl, y lo alcanzaron los arqueros, y fue herido por ellos. Entonces dijo a su escudero: «Saca tu espada y pásame con ella, para que no vengan los incircuncisos y me pasen y me escarnezcan». Pero su escudero no quiso, porque estaba muy atemorizado. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando el escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Así murió Saúl en aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Y los israelitas del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas y mandaron publicar la noticia en todo el país de los filisteos, en el templo de sus ídolos y entre el pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Pero cuando los de Jabes de Galaad oyeron eso que los filisteos hicieron a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, anduvieron toda aquella noche y quitaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos del muro de Bet-San. Volvieron a Jabes y los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Hoy, apreciados amigos, hemos leído el último capítulo del libro de Primera de Samuel. Un capítulo que termina con una nota triste. Precisamente porque es la última batalla de Saúl. Nosotros sabemos que es la última batalla de Saúl porque lo estamos leyendo, pero él nunca se imaginó que esa sería su última batalla. Y allí ese día murió él, murieron sus 3 hijos, incluyendo a Jonatán y todo su ejército. Hay una gran pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué permitió Dios que Jonatán muriera con su padre cuando su proceder era totalmente opuesto de él? Jonatán era un joven piadoso que repudió constantemente la conducta de su padre y que estuvo en armonía con David para obedecer las indicaciones que Dios había mandado. ¿Por qué Dios no le preservó la vida? ¿Por qué no se la alargó? Pero, apreciados amigos, dice el comentario bíblico adventista que esta es una pregunta que la capacidad humana no puede responder. Porque los registros de la historia sagrada revelan que la persecución y la muerte han sido la suerte de los justos en todos los siglos. Debido a las complicaciones del gran conflicto entre el bien y el mal, a Satanás se le da una oportunidad de afligir a los justos. Pero el consuelo del cristiano es que aunque el adversario puede destruir el cuerpo, nunca podrá destruir el alma. Esto está apoyado en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Así aquel día, apreciados amigos, terminó la vida de aquel amigo íntimo, de aquel joven inseparable de David. Por otro lado, Saúl, quien había tenido múltiples oportunidades del Señor, las desperdició. Y al igual que Judas, ese día allí se quitó la vida. Allí vino el espíritu malo para influenciarlo, para hacerle ver que iba a morir, y entonces perdió el juicio y procuró suicidarse a fin de escapar de los escarnios del enemigo. Cuando los filisteos vieron que Saúl estaba muerto, vinieron y le cortaron la cabeza. Y esto muestra el desdén que los filisteos tenían por Israel, porque la decapitación en esos tiempos concordaba con las costumbres de la época. Y quizá ellos también, en venganza por la forma como Israel había tratado a Goliat, ahora querían hacer lo mismo. Y le atribuyeron la gran victoria a Dagón. Y no se daban cuenta de que todo esto venía de parte de Dios. Ellos tuvieron
muchas pruebas de la superioridad de Dios sobre Dagón. Lo habían visto allí en 1 Samuel capítulo 5, pero ahora ellos prefirieron depender de su propia capacidad y rechazaron a Dios. Los de Galaad, por su parte, tomaron los cuerpos de los hombres que habían quedado, tanto de Saúl como de sus hijos, lo llevaron allí, luego los quemaron y los enterraron, y ellos guardaron luto por 7 días. Apreciados amigos, así terminó la historia de este hombre, un hombre que fue en contra de Dios. Saúl no tenía enemigo mayor que él mismo, y hubiera sido un gran rey, pero su desobediencia y su egocentrismo lo llevaron a la ruina. El suicidio, apreciado amigo, es el acto cometido por alguien que está enojado con Dios. Es el acto cometido por alguien que está enojado consigo mismo al pensar que ya no puede lograr lo que tanto ha ambicionado. Y además piensa que todo el mundo está en contra de él. Y este es un fracaso moral y espiritual. Es el fracaso más doloroso que alguna vez haya asumido una persona, porque ya no hay oportunidad de un retorno. Es la vulgar deserción a todas las sagradas obligaciones de la vida, dice el comentario bíblico. Y sigue diciendo que el suicidio de Saúl no fue precisamente un suicidio heroico al ver a su patria humillada, sino que fue un suicidio cobarde que dejó a su pueblo desamparado, sin un líder, con la vergüenza de la derrota, buscando refugio tras el Jordán. Lo heroico hubiese sido seguir viviendo y luchando hasta las últimas consecuencias. Ese día, apreciados amigos, él juzgó su propia vida. Qué triste, apreciado amigo. Qué triste, apreciado hermano. Por eso es que cada día necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Cada día necesitamos buscar consuelo en sus promesas. Cada día necesitamos buscar auxilio cuando tengamos pruebas y dificultades. Porque en esos momentos es cuando el enemigo busca atacarnos, busca sacarnos de nuestras casillas y busca que nosotros desconfiemos de Dios. Y cuando desconfiamos de Dios, viene la ruina y la destrucción a nuestra vida. Que Dios nos ayude cada día, apreciado hermano. Que Dios nos ayude cada día, apreciado amigo, a no desconfiar de Dios y a no separarnos de todo lo que Él nos ha dicho. Una vez más te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero recuerda, la palabra es la palabra de Dios.